buenas a todos, somos Ortega y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de Raki Tsukai Diamondo. Advertir antes de nada que me vais a perdonar, pero estoy enfermo, me encuentro fatal, estoy congestionado, así que si no me veis con la energía que normalmente estoy en los vídeos, es básicamente por eso. Dislike. Hoy os traemos una película que, como habréis visto en el título, es una guinea pig que no conocéis, pero en realidad no es una guinea pig. Clickbait, dislike. No, es que esta película fue considerada una guinea pig no oficial, la séptima guinea pig. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Al final esta película es obvio que bebe mucho de la famosa y popular saga, pero no está incluida dentro de todo el catálogo oficial de dichas películas. La película Raki Tsukai Diamondo o Lucky Sky Diamond es una película de 1989 del director Isao Hashimoto, que lo reconoceréis por ser el director de Evil Trap 2, además del coescritor de Akira. Este director hizo una película que en ese momento en Japón pues estaban muy de moda y eran las Guinea Pig, pero él hizo una película del estilo sin querer meterla en esa serie. Y qué bien hizo en no meterla dentro de esa serie, porque entonces probablemente hubiera tenido que compartir muchas más características de las que comparte. Y es que esas cosas que las diferencia, sobre todo que esta no mantiene un tono de comedia extraño e incluso absurdo, hacen que probablemente esta se haya convertido directamente en nuestra favorita dentro de las originales japonesas. Ojo, teniendo en cuenta que esta no es una película oficial. Oficial, para mí sigue siendo Devil's Experiment. Pero si esta hubiera sido de la serie, como dice Síncope, hubiera sido esta absolutamente. Como decimos, Lucky Sky Diamond dura 59 minutillos. Una horita, lo que suelen durar estas películas. Y la verdad que es agradecido, porque os digo que esta película es como ver un viaje de ácido. Sobre todo si estás predispuesto a ver esta película de esa manera. Y no estoy diciendo que os metáis ácido para ver la película. No, pobre de mí que yo dijera eso. Si alguien lo hace, que lo deje en comentarios de cómo ha sido, sino porque la película invita a que vivas una experiencia sonora y visual bastante estresante y bastante particular. Muy alucinógena, y es que además la abreviatura de esta película, que coincide con cada primera letra de cada palabra del título, es LSD. Y no es algo casual, es porque realmente parece que estás viviendo una experiencia totalmente alucinógena disfrutando de la película. No solamente por la narrativa y la historia que nos cuentan, sino también por la experiencia, como decimos, que vive el propio espectador. Y esta va a ser una de las grandes diferencias que tiene con la saga original de Guinea Pig y que la hace para nuestro gusto mejor. Esta película empezará mostrándonos una especie de habitación y a una mujer gritando, con unos gritos extraños. Ya desde ahí ya vemos que la película va a ser diferente a otras películas que estamos acostumbrados. Unos gritos que no identificamos si son de dolor o de placer, como suele pasar también en estas películas japonesas. Aunque inmediatamente veremos como en una cámara de seguridad nos enfocan a una mujer tumbada en una cama que realmente lo que está sintiendo sí que es dolor. O por lo menos se está quejando. Eso nos queda claro. Algo que también nos fijamos rápidamente en las características un poco de la imagen. Esa típica imagen borrosa, con chiribitas, típica de este tipo de películas pseudo-snuff o películas de tortura que pretenden hacerte sentir como si realmente estuvieras viendo un metraje real. Y algo que también notamos es con respecto al sonido, un defecto que pronto cambiará o al menos mejorará y dejará de percibirse. Y es que los sonidos de gritos y de voces están superpuestos, grabados aparte de la imagen. Ya os digo que los primeros minutos chirría un poco, pero esto se arregla rápidamente. Ya os digo que al principio creíamos que estaban superpuestos. Yo sigo pensando que no lo están. O sea, sí que cuando empieza la película os pondré por aquí algún sonido para que vosotros me digáis si os parece superpuesto. Sí que lo parece, pero a medida que va avanzando, sí que realmente no creo que estén superpuestos, sino que están grabados porque si no, han hecho un trabajo de doblaje de ellos mismos impresionante. La película no se hace de rogar y nuestra compañera, la chica que vemos tumbada en esta cama, empezará a ver unos órganos colgando de una pared, como de la vía que tiene puesta en el brazo empiezan a salir gusanos, como todo en la habitación se vuelve extraño, además de tirar ácido sulfúrico o algo que entendemos que es como ácido al suelo y empieza a sangrarle la vagina. La vagina y básicamente las paredes de la habitación, lo que parece también una ventana, dando si es posible mucho más ambiente de la típica habitación de tortura. Todo esto acompañado con el sonido y la música y la fotografía y los gritos de ella. De verdad que ya desde el principio, la peli de una hora, pero en 5 minutos ya ves el tono estresante que va a llevar. Y que es agradecido, no es de los que molesta, también os digo. La ambientación sonora y la atmósfera que crea me ha gustado mucho, sobre todo por la incomodidad que hace sentir al espectador conforme va pasando el metraje. Y es que siempre hay unos sonidos constantes como de humedad, de goteo y una especie de alaridos femeninos que lo hacen en forma de melodía que os digo que se os meterá en vuestra cabeza.
Aquí la película quiere jugar con nosotros y darnos a entender de que quizá nuestra protagonista no nos está contando la verdad, ya que vemos que es todo una flipada. Esta mujer sigue tumbada en la cama, pero aparece la que conocemos que es su hermana. Además de conocer el nombre de nuestra protagonista, que se llama Yoko. Yoko estará en la cama sin poder ni hablar, parece incluso que está en coma y su hermana la está cuidando, además de un médico que también nos dicen que es el novio de Yoko. Pues sí, resulta que toda esa escena inicial es simplemente una alucinación y una pedrada de la protagonista, y que en realidad no está manchada de sangre, no ha derramado ningún ácido, ni ha pasado ninguna transformación extraña en las paredes de la habitación. Lo que sí es verdad es que está en esa especie de habitación de tortura tirada en una cama, donde parece obviamente que van a experimentar con ella. Experimentar con una anguila eléctrica también que vemos al fondo de la habitación y que el médico contará que se la va a utilizar para trabajar los neurotransmisores del cerebro de Yoko. A ver si así consiguen curarla. ¿Curarla de qué? No tenemos ni idea. Entendemos que de esas flipadas o de ese estado comatoso en el que se encuentra Yoko. Que ojo, yo digo comatoso, pero en realidad es como una catatonia rara porque de vez en cuando grita, de vez en cuando se mueve, pero mayormente parece estar como sedada y medio dormida. Y esa es la palabra, Roten, sedada, porque si alguien está en coma normalmente no puede hablar y no despierta y desespierta. Ya, sí, claro. Pensaba que iba a quedar bien o no. Bueno, a mí me ha colado. Y es que ya nos confirmará más adelante que el médico está utilizando alguna especie de droga o de sedante que mantiene a nuestra protagonista Yoko en ese estado de duerme-vela y que no sabemos muy bien si ese estado es el que provoca las alucinaciones o son las alucinaciones las que ya Yoko tiene de base y pretenden curar. Sí que es verdad que en ningún momento hemos visto buenas intenciones, ni en la hermana ni en el novio, pero es verdad que aquí ya nos lo muestran del todo, ya que este médico empezará a abusar del cuerpo de Yoko. Le empezará a dar besos, le empezará a tocarle las tetas, todo esto mientras la hermana lo está observando con las cámaras de seguridad. Y llegados a este punto tengo que comentar una de las grandes diferencias con este tipo de películas pseudo-snuff o de tortura japonesas. Y es que no seguirá el típico patrón, un poco de perversión en lo que respecta a la sexualidad, no habrá violaciones. ¿No? Y ni siquiera habrá desnudos, no habrá sexo japonés de ese tan desagradable de por medio. Y yo personalmente es una cosa que agradezco bastante. Ojito, que no haya sexo japonés no significa que no haya escenas como la que os he dibujado en la pizarra, que no tenéis ni puta idea todavía de lo que os vamos a contar. Pero seguramente será de las cosas más bizarras que os hemos contado hasta el día de hoy. Pero antes de llegar a todo eso, continuemos con nuestra amiga Yoko y su hermana, la cual despierta de una pesadilla que estaba teniendo como una especie de flashback en Shibuya. Lo que parece que la película nos quiere contar cómo llegaron a la situación de ese hospital. Pero lo raro todavía está por aparecer, ya que como os decimos no sabemos qué es parte de la flipada de Yoko y qué está ocurriendo de verdad. Y ese es otro de los encantos que tiene esta película, que al final vivimos prácticamente la mente de Yoko sin saber qué es lo que estamos viendo. Si es real, es producto de la alucinación de Yoko, es producto de su patológico estado mental, o es producto de los juegos de ese sádico médico que dice ser su novio y que le está provocando por esa especie de medicación o de droga con la que la seda. Yoko se despierta y su hermana empezará a hablar con ella muy cerca. Todo esto lo veremos nosotros con una cámara de ojo de pez y que encima los actores nos irán hablando a nosotros. Sí. Romperán la cuarta pared. Es increíble, está muy bien. Hablan con Yoko, pero mirándonos a nosotros y mirando a Yoko. Pongo por aquí ejemplos de lo que estamos diciendo. Para que de golpe y por razón la hermana empiece a masticarle el ojo a su hermana, a Yoko, y se lo saque. Pero todo era falso. El ojo sigue ahí. El ojo que te he masticado y te he sacado era un ojo de mentira. ¿Sabéis ese juego típico que se hace a los niños de uy, te he robado la nariz, mira, pues algo parecido? Te he arrancado el ojo. Realmente Yoko le da la sensación de que le ha succionado el ojo, pero previamente ya se nota que la hermana se ha introducido algo en la boca para hacerle esa broma absurda, pero que en ese momento a Yoko le afecta bastante. Y quiero volver atrás un segundo para destacar toda esa secuencia grabada con ojo de pez y que rompe la cuarta pared al espectador, porque me ha parecido una de las secuencias más destacables que tiene toda la película, ya que realmente no sabes hacia quién están dirigidas esas palabras, si hacia Yoko, hacia el espectador, hacia el médico que se supone que está revisando las cámaras. Incluso el diálogo que comparten no tiene ningún tipo de sentido. Al médico ya os digo que no, porque el médico aparece y participa en esa conversación a romper la cuarta pared. El médico también nos contará a nosotros, a la vez que a Yoko, qué tipo de operación le va a hacer. Es verdad, no me acordaba. Además, claro, el médico tiene una especie de aparición desde el suelo a lo fantasmagórico, que la verdad que está muy bien montada y muy elegante. Ya os digo que no solamente el apartado sonoro destaca aquí por encima del resto de películas de este tipo, sino también lo que es la dirección y el montaje de la peli en sí. Está mucho más estudiado y hecho con mucho más gusto de lo que es habitual. Pero aquí hemos venido a ver torturas y ahora la película nos va a deleitar un poco con las verdaderas intenciones que supuestamente tiene este médico y su ayudante. Y es que van a preparar a Yoko para hacerle esa supuesta operación cerebral que la va a curar o por lo menos va a mejorar su estado.
Y para ello lo principal pues es inyectarle otra droga. Así que jeringa en mano, nuestro médico preparará esa dosis de lo que supuestamente es algún tipo de sedante o anestesia, no sin antes sacar la típica burbujita que se queda atascada en esa jeringa. Y para ello no hará lo que hace todo el mundo de dar unos golpecitos para subir esa burbuja para arriba e intentar sacarla, sino que directamente tirará la mitad de la dosis que ha preparado y punto. ¿Qué más da que pongamos 3 miligramos que 10? Esto es una sala de tortura, si no funciona pues que se joda. Esto va a ser una operación de cráneo, así que lo siguiente será ver cómo le cortan el pelo a nuestra amiga Yoko. Es curioso, además de cómo le van a ir cortando el pelo, los sonidos y la música que tendremos de fondo para esta operación. De verdad que parece que no pegue nada de lo que estamos viendo con lo que estamos oyendo. Creo que en parte ese es el encanto de la película, de este LSD, de este viaje de ácido que pretenden que tengamos como una especie de sinestesia a la hora de estar viendo y oyendo esta cinta, como que quieren que nuestros sentidos se confundan, pero también dejarán claro que lo último que les importa es el bienestar de Yoko. En un pequeño corte, cuando ya tenga la cabeza rapada, la veremos tumbada boca abajo en la mesa de operaciones. Y aquí viene un poco la primera parte del dibujo que veis que tengo aquí. Esta es Yoko tumbada boca abajo con un tubo metido hasta la garganta. Un tubo que ya os digo que me cuesta deducir qué cojones era eso. Lo que parecía era un consolador metálico. Y algún elemento sádico también de tortura sexual, pero para nada van a ir por ahí las cosas. ¿O sí? A nuestra amiga Yoko le van a hacer una operación en la parte occipital de la cabeza. Y esto me parece raro, Roten, perdona que te corte, pero es que normalmente las enfermedades mentales se supone que vienen de la parte frontal, del cerebro. Por eso se suele decir que este tipo de pacientes a veces están frontalizados. Pero esta gente con conocimiento médico o sin él, parece que le van a hacer una especie de lobectomía, pero en la parte occipital. Aquí es donde ya nos queda claro que realismo y rigor médico aquí, poco. Lo primero que harán será, como hicieron con John Kramer, abrir el cráneo con una sierra y luego con una cuerda de piano pues acabarán de cortar el hueso. Hombre, una cuerda de piano, Roten. ¿Qué es? Será algún instrumento médico de eso. Hilo de médico. Hilo dental, podías haber Dental, dicho. sí. Sí. Ese trocito de cráneo, para el que esté estudiando medicina, que sepáis que eso va a la basura. Eso se descarta. Eso no vale para nada. Volver a ponerle el cráneo a alguien, ¿para qué? Nada, eso no se crioniza y se vuelve a volver a poner. No, ¿para qué? Y aquí empieza lo curioso. El médico empezará a toquetearle el cerebro a nuestra amiga Yoko para que ella vaya teniendo espasmos curiosos, ya sean movimientos tónico-clónicos o movimientos de piernas o brazos. Y es que básicamente el médico irá tanteando el terreno, irá tocando con unas pincitas al principio distintas porciones del cerebro para ver qué es lo que mueve. En una de ellas levantará un brazo, en otra una pierna, en otra medio cuerpo, en otra parpadeará y en otra gemirá, como dando a entender que esa es la parte límbica donde siente placer o dolor. Ya sabéis que en estos tipos de películas no se distingue muy bien. Y ahí está lo interesante. En un pequeño corte veremos ahora sí lo que os he dibujado aquí, y será este médico masturbando el cerebro de su paciente, de Yoko o de su novia, mientras la hermana le está haciendo una mamada. Pero esto no quedará aquí. No solo se pondrá a masturbar el cerebro, sino que aparecerá una cucaracha de ese cerebro, el cual en pleno orgasmo él cogerá y se comerá. ¿Habéis visto alguna vez algo más extraño que esto? Este señor ha llevado a lo literal lo de que le gusta follar mentes. Y lo más curioso de todo es que lejos de ser una escena retorcida, es una escena más bien un poquito cómica, o al menos ese es el tono que he sentido yo. No deja de tener esa parte sucia y obscena, obvio, pero debido a la música que nos está acompañando todo el rato mientras vemos estas imágenes, me ha resultado un poco contradictorio el saber cómo debía sentirme. Además que no paraba de fijarme en lo limpia que estaba esta habitación a modo quirófano y lo limpios que estaban también ellos, con las típicas batas, gorritos y mascarillas de tela, impolutos y además de color verde, el color un poco del bienestar y la tranquilidad, que al menos a ti como espectador visualmente te pretende transmitir eso. Y es que la película está totalmente repleta de ese tipo de contradicciones audiovisuales hacia el espectador. Una vez Yoko se despierte de nuevo en su habitación, volveremos a tener un flashback y aquí sí que descubriremos que lo que es su hermana y el médico la secuestraron para torturarla. La película la vimos subtitulada, ¿vale? O sea que sí que podemos saber lo que están hablando y por eso sabemos que es su hermana y él es su novio, pero la película nunca da a entender si eso también es una flipada o es una mentira, porque la secuestran. Ahí quería llegar. Estos personajes le dicen a Yoko quiénes son, pero Yoko en ningún momento los recuerda ni los reconoce. De hecho, la hermana o la supuesta hermana se enfadará básicamente por eso, porque no la reconoce y no recuerda esas cosas que compartieron cuando eran niñas. Hay un par de diálogos al respecto y otro que parece que la hermana le echa en cara a Yoko que no le ha podido perdonar porque fue una asesina, porque algo malo le hizo y no ha podido
olvidarlo. Pero es que mientras la llama asesina se pone a apuñalarla. La va apuñalando y llamándola asesina, 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 asesina. Mientras el médico está tumbado al lado, mirando a la nada, haciendo así todo el rato. Haciéndonos una tortura sonora, pero no solamente a Maravilloso. Yoko, que a Yoko también, porque además de repente le aparecen unos auriculares en las orejas, mientras el médico está con este grito. Un grito grave que la verdad que molesta muchísimo porque se hace eterno. Así que estamos oyendo a la vez como tres cosas: este grito del médico, la otra echándole en cara cosas con una voz muy aguda y Yoko totalmente desquiciada. Y es que en este punto de la película yo ya me estaba empezando a plantear que lo que estábamos viendo eran simplemente alucinaciones de Yoko, propias de una persona con una enfermedad mental. Aunque volvemos otra vez a ver a de... ¿Eh? Está costando. Aunque vemos como Yoko de golpe se despierta con los intestinos fuera, pero no hay nadie en la habitación. A todo esto hay que decir que Yoko está blanca, con unas ojeras, con vendas en la cabeza, prácticamente está pálida y muerta. Por lo que todo lo que estamos viendo se supone que sí que le está ocurriendo, aunque veamos estos cortes abruptos. Ella se pondrá a buscar a su hermana y al médico por la habitación o una forma de escapar para que llegue a la sala de operaciones, que es la habitación colindante, y esté todo tirado por el suelo. ¿Qué ha pasado aquí? Se pondrá a abrir armarios y neveras y veremos un montón de órganos o ropa llena de sangre. Hay que decir que la película se ve a 480p porque es del 89 y hay veces que cuesta distinguir qué es cada cosa. Bastante. Algo que nos hemos dicho es que al principio, cuando le están contando a Yoko el tipo de operación que le van a hacer para arreglarle el cerebro, comparan el cerebro con tofu. Así. Y es que el tofu será como el famoso pan de Viena, tendrá bastante protagonismo, aparecerá constantemente haciendo referencia al cerebro, así que en estas neveras propias de depósitos de cadáveres y tal, en vez de aparecer cuerpos o miembros, aparecen trozos de tofu, unos trozos de tofu que constantemente la hermana comerá compulsivamente una y otra vez. Y por supuesto, contradictoriamente, en el microondas lo que aparecerán son partes del cuerpo que deberían estar en esa cámara nevera. Ahí está un poco la disyuntiva y el rollo cerebral alucinógeno que tiene Yoko y que nos quieren transmitir. Pero es que la hermana aparece de golpe vestida de Midsommar. No sabemos por qué. Aparece disfrazada de Midsommar, bailando, acercándose a su hermana, para que cuando crees que parece que lo van a arreglar o hacen algo extraño, Yoko apuñala a su hermana y la deja herida. Pero a la hermana Midsommar parece que le da igual, se queda como allí, como viviendo un viaje de LSD precisamente. Hay que aclarar, durante toda la película, tanto el médico como la hermana se han estado tomando como unos líquidos rojos, como una especie de zumo de remolacha, si lo queréis llamar así. El zumito. Que nunca dejan claro qué es, pero que sí que lo beben compulsivamente, lo que podría ser el LSD y que incluso se lo hayan puesto a Yoko en algún momento. De hecho, eso te iba a decir, hay yo creo que un par de escenas donde se ve que a Yoko le dan ese tratamiento cuando está gritando al principio de la película, y también se da a entender que es el mismo líquido que le están metiendo por la vía, y que posteriormente, de cara ya al final, volverá a aparecer. Aquí viene una de las cosas que más me ha gustado de la película y que más me ha inquietado. Cuando Yoko consigue escapar de allí, va corriendo por un pasillo y en ese pasillo aparece Snake. Aparece el personaje de Metal Gear metido en una caja. Una caja empezará a moverse por la esquina de la habitación. Y nosotros decimos, joder, ¿ahora tiene paranormal esta película? ¿Cuántas cosas va a mezclar? Esa caja, veremos como alguien empieza a apuñalarla desde dentro hacia afuera y de golpe le salen brazos, piernas y una cabeza. Es el médico que se ha pintado la cara de blanco, se ha pintado como si fuera un indio apache, algo raro ha hecho y va con un cuchillo. El caso es que da mucho da miedo. Sí. Da mal rollo, crea surrealismo, incomodidad y una vez más nos deja claro que esta película va de LSD, va de alucinaciones y que llegados a este punto no pretendas distinguir qué es real y qué no es real, simplemente disfruta. Veremos una batalla entre Cajaman y Yoko, pero de verdad que lo decimos así parece coña, pero es tensa. La verdad que está muy bien actuada. Yoko grita que da miedo a la pobre mujer. Se nota que lo está pasando mal. A la vez nos irán mezclando con escenas de la hermana herida, vestida de Midsommar, lamiendo tofu. Toda esta batalla entre Cajaman y Yoko acabará con Yoko apuñalando a Cajaman en un momento en el que perderá el cuchillo. Pero es que Cajaman no es que perderá el cuchillo, es que descuida el cuchillo de su mano porque se entretiene tocándole las vísceras y las tripas a Yoko, que todavía sigue desde la batalla con su supuesta hermana con las tripas fuera, eviscerada.
¡Hala! ¡Y viva! Decir que Yoko, hay un momento que nos hemos contado que Cajamal le dará golpecitos con un martillo en la cabeza y veremos que lo que lleva es una placa metálica en lo que antes era el trozo de cráneo. Pero bueno, acabando con Cajamal recibirá una puñalada que parece que lo va a matar y él se la mira, se ve la herida y dice: ¿qué te crees? ¿Que me has hecho daño? Pues ya me apuñalo yo mismo, que también sé hacerlo. La cosa es que ahora que me doy cuenta no es un cuchillo, ni un bisturí, ni un puñal, ni nada de eso. Es como Sierra. una especie, exacto, de sierra quirúrgica, Sí. Probablemente la misma sierra que han utilizado anteriormente para hacerle esa craneotomía improvisada. A mí que alguien me diga de qué está hecha esa caja, porque coño, qué material más bueno. Es increíble, ¿eh? El actor hace un montón de cosas con esa caja y la caja lo resiste todo. Yo estoy seguro que todos tenemos la típica caja que hemos hecho una mudanza, hemos metido 4 cosas y se nos abre por todas partes. Ahora entiendo por qué Nintendo hizo el Nintendo Labo, lo hizo con la mierda de las cajas de esta película. Pero para terminar toda esta hecatombe, para terminar Lucy, Sky y Diamond, lo terminarán de forma sencilla, y es la hermana Midsommar masturbándose en la habitación mientras muere y Yoko volviendo a la habitación principal, la que hemos conocido toda la película, y empezará a beberse ese zumo de remolacha compulsivamente. Yo sé que os lo contamos muy así, pero la película todo esto viene mezclado con una buena fotografía, con música muy curiosa, con todo hecho con mucho gusto. Parece coña cuando os lo contamos, pero de verdad que yo le daría una oportunidad a esta película, aunque no seáis fans de este tipo de cine. De hecho, esta última parte, esas dos secuencias, tanto la de la hermana Midsommar masturbándose como la de nuestra protagonista escondiéndose debajo de la cama al beber ese líquido, son dos secuencias súper artísticas. Sí, es sí, como sí. la cúspide final de todo el alarde técnico que tiene la película, como diciéndote: sí, sé hacer las cosas. Esto no está montado así por casualidad, No, y no. lo monto así para que sientas cosas, para que detectes cosas y tengas emociones más allá de lo que has venido a ver en este tipo de cintas. Y es que sí, ya veis que conforme hemos ido relatando las cosas, no hemos insistido tanto en las cosas explícitas, No. gráficas y obscenas. Y es que esas cosas tan típicas parece que se quedan en un segundo plano esta vez. El gore no es el principal objetivo, ni la exageración violenta es el principal objetivo de la peli, sino más bien un poco la tortura psicológica. Y sobre todo la sutileza. La película terminará con un mensaje en pantalla de que a Yoko la encontraron 72 horas después y se la llevaron al hospital. No nos cuentan nada más, hemos buscado por internet información de a ver si alguien contaba algo más, a ver si había algún secreto, a ver si había alguna explicación para todo esto. Nada, la película no tiene ninguna explicación más allá de lo que os hemos contado de que no es una Guinea Pig oficial. 72 horas después ¿de qué? Que es de todo lo que hemos visto, las cosas que realmente Claro, le que han es real. sucedido a Yoko. Yo por mi parte me quedo con la conclusión de que tanto el médico sádico como su ayudante simplemente eran eso, un médico y su ayudante sádica. No eran ni la hermana ni mucho menos el novio de la protagonista. Habían secuestrado a Yoko en las calles de Shibuya, de ahí esos flashbacks que a veces tiene la prota, le habían llevado a esa habitación y le habían hecho de todo. Como precisamente le torturaban el cerebro, no logramos distinguir ni ella ni nosotros qué es lo que es real y qué no. De hecho, creo que la mayor parte de las imágenes que vemos en la película es una mezcla de las dos cosas, de realidad y fantasía. Yo tengo dos teorías. Una, de que en realidad sí que son hermanas y él es el novio, pero que la hermana estaba celosa de ella y porque estaba enamorada del médico, y el médico simplemente quería vivir la experiencia de experimentar con alguien, así que qué mejor que su novia. ¿Me estás señalando? No. O lo que dice Síntome, que no la conocían de nada, la secuestran y se montan toda la paranoia a raíz del LSD. Lo que está claro es que el LSD es partícipe entre ellos tres. Los tres se han metido el LSD y los tres están viviendo un viaje que no olvidarán nunca. De hecho, la forma compulsiva en la que Yoko bebe al final ese zumo de remolacha, esa droga, es digna de alguien que está adicto y que pretende sentir ese estado de bienestar, de placer o de alucinación a costa de tomarse una sustancia. Así que yo creo que ahí directamente nos dejan marcado cuál es la verdadera finalidad y objetivo de la peli. Por último, quiero decir un detalle que se me ha olvidado, y es que hemos dicho que Yoko va constantemente vendada, y es que hemos dicho que Yoko tiene la cabeza vendada desde después de la operación, una venda que de vez en cuando se irá desvendando, se irá cayendo, se le enganchará de hecho en algún sitio. Cajamal lo utilizará también en una secuencia para arrastrarla y acercarla hacia ella, una secuencia de verdad muy chula y muy bien hecha. Sí. Y a lo que voy es que esa venda no estará ahí por casualidad, ni aparecerá manchada o no manchada a conveniencia de la película, sino que verdaderamente todo está muy estudiado y muy justificado, intentando mantener dentro de la pedrada el máximo realismo posible. Y que por supuesto me ha recordado muchísimo, y sobre todo en determinadas partes, a la película americana de las Guinea Pig, Bloodshot, una de nuestras favoritas, por no decir la favorita.
Y si os gusta este tipo de cine, recordad que por el canal podéis encontrar la saga Sadie Scream, podéis encontrar películas como Pinocchio, También comparte mucho con esa. entre otras de los años 80 japonesas, como todas las Guinea Pig, como hemos estado hablando. Yo a esta le voy a poner un 9, porque sí que es verdad que no es redonda del todo. Me ha faltado que me explicaran algún pequeño detalle para que fuera un 10, pero la verdad que la volveré a ver. Me ha gustado mucho el ritmo, la duración y sobre todo el sonido. Lo que más rescato de Lucky Sky Diamond es como me ha hecho sentir a nivel sensorial, que creo que es lo que la película pretende. Precisamente eso, ¿no? Si te hubieran explicado más concretamente y más con detalle hacia dónde va dirigida la película y cuál es esa explicación final, esa parte sensorial quizás hubiese perdido encanto. Yo quiero insistir para la gente que no sois y no suele gustar este tipo de cine un poquito más extremo, más gráfico y más violento, que le deis una oportunidad a esta película. Es muy fácil de encontrar. Y teniendo la base que os hemos explicado, ni siquiera necesitáis diálogos en castellano, podéis verla en japonés. Porque realmente creo que es una buena forma de iniciarse y de meterse un poquito en este mundillo underground y testear un poco cómo os sentís con este tipo de películas. La encontraréis fácilmente buscando en Google el nombre de la película, entrando en archive.org, internetarchive.org. Además, para los curiosos, que sé que esto os gusta, la música que he puesto de fondo para todo este vídeo es del juego de PlayStation 1 LSD. De ahí la rareza de la música que estáis oyendo de fondo. Todo pensado, Roten. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos suscriptores y siempre a T5P. ¿Cómo se mete, Roten? A todos los que os habéis metido ácido para dejarnos un comentario y decirnos cómo es la experiencia de ver esta película. El canal de Rotten Mind nos recomienda meterse ácido. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur.